de iniciar un acercamiento con el Padre, aunque sabemos que la Biblia habla que en verdad nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en este orden de ideas, pues cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús, ¿verdad? Y sabemos que el primer paso que nosotros damos es a través de la fe, ¿verdad? Que aunque sea una fe, pues chiquitita, es suficiente para que nosotros podamos reconocer en nuestras vidas, ¿verdad? La necesidad de salvación que tenemos. Pero vamos a dar un pasito más allá de haber ya dado ese paso de fe, ¿verdad? Y de recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón y pues del camino que como creyentes debemos recorrer a lo largo de toda nuestra vida física, ¿verdad? Para poder alcanzar el galardón del cual la Biblia nos habla, ¿verdad? Que seremos, pues, merecederos no por obras, sino por la gracia de Cristo reflejada en nuestras vidas y también por el respaldo que recibimos del Espíritu Santo, ¿verdad? Al vivir una vida consagrada delante de Dios. Pero yo quiero hablarles un poquito, pues, de esta interacción que el ser humano, después de haber dado ese paso de fe, emprende y vemos que lo que debemos hacer, pues, es fomentar en nuestras vidas una relación que se va sosteniendo día con día, una relación que vaya desarrollando una cercanía, una confianza entre nosotros y Dios, para que sobre todo nosotros en momentos de necesidad podamos acudir a Él, ¿verdad? Confiados, seguros de que hay una relación, hay una amistad entre nosotros y Dios propiciada a través del sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Sabemos que cuando existe una interacción entre dos personas, cuando esta interacción es recurrente, generalmente crea entre ambas personas, pues eso, una cercanía, crea una confianza, vamos sabiendo qué le gusta a la otra persona, qué no le gusta, cómo la puedo agradar, se va generando una amistad, un cariño, un amor, se llega a tener unidad verdaderamente, ¿verdad? Confianza. Eh, y esto es lindo porque el producto de esto trae a nosotros otra serie de expresiones que vienen a fortalecer nuestra vida. Por ejemplo, sentimos eso precisamente, fortaleza al sentir que no estamos solos, ¿verdad? Que hay alguien que está dispuesto a escucharnos, a comprendernos y por encima de todas las cosas, saber que hay alguien que no va a apresurarse a juzgarnos, a tacharnos, sino que en la medida del amor que nos tiene, va a ser comprensivo, va a ser atento a oírnos, a aconsejarnos, ¿verdad? Y eso es lo que verdaderamente Dios es para nosotros o debe de ser para nosotros, ¿verdad? Eh, Creo que a lo largo de nuestra vida cristiana, todos hemos sido formados de diferente forma, iniciamos una vida en diferente forma. Eh, yo precisamente inicié mi vida quizá no de la mejor forma, porque a mí me enseñaron, primero que nada, un Dios que castigaba si yo no obedecía, ¿verdad? Un Dios que no, al que yo tenía que cumplir con ciertas
cosas para yo poder ser merecedera de algo, ¿verdad? Un legalismo tremendo, un legalismo fuerte, ¿verdad? Y fue tremendo porque en medio de todo adquirí un temor, no precisamente por amor cuando vivía esa etapa de mi vida, sino que era un temor de miedo, de decir, si fallo me va a ir mal. Y no es que no sea esa parte del todo incorrecta, pero lo que quiero decirles es que eh, la palabra del Señor nos enseña eh, cuál debe ser la correcta dimensión de cómo debemos nosotros aprender a conocer a Dios, cómo debemos amarlo igual que Él nos ama, aunque claro está, nunca vamos a llegar a ese nivel de amor que Él lo dio todo por nosotros, ¿verdad? Pero a lo que yo me quiero enfatizar o yo me quiero centrar es en la amistad que Dios nos brinda, que desde el principio de la creación, Dios está interesado en sostener una relación con el hombre de amistad, una relación de comunión con el hombre, una relación en el cual Dios pueda hablar con el hombre y el hombre pueda hablar con Dios, ¿verdad? Vemos que en el huerto Dios bajaba, descendía para hablar con Adán y con Eva, ¿verdad? Le miraban cara a cara y había una relación que si bien sabemos se perdió a causa de la desobediencia del hombre y miren que por eso yo me gozaba, ¿verdad? Porque anoche tocamos algunos temas con estos, como este, la, la idea, la intención de Dios, pienso yo, quiero decirlo así, es iniciar una relación con el hombre de amistad, ¿verdad? Y allí es donde yo quiero enfocarme en esta noche, ¿verdad? La palabra amigo viene del latín amicus, ¿verdad? Y hablando de la amistad en el plano terrenal, ¿verdad? O de lo que se puede concebir como amistad, es el cariño o afecto entre personas. Con el amigo se pueden establecer lazos tan fuertes que pueden ser más poderosos incluso que los lazos familiares, ¿verdad? Esto es algo muy sorprendente y no es ajeno a lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Un ejemplo de esta amistad la podemos encontrar entre David y Jonathan, ¿verdad? Cuando la Biblia nos habla en Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 1 al 4, dice la palabra que aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, hablando de David, ¿verdad? El alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Pero aquí viene lo más tremendo, hermanos, lo más impactante para mí. E hicieron pacto Jonathan y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Quiero también leerles otra versión. La versión que les leí anteriormente es la Reina Valera, pero quiero leerles la nueva versión internacional porque nos habla un poquito más pues, como nosotros hablamos, ¿verdad? Dice que una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a su casa. Pero la parte importante dice, Jonathan por su parte entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él.
Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Primero, la primera versión nos habla que Jonathan lo amó como a sí mismo, ¿verdad? Y luego la nueva versión internacional califica la amistad de ellos no como una mera amistad, sino una amistad entrañable. Y llega a reflejar el nivel de amor que Jonathan sintió hacia David, ¿verdad? Hasta el punto de despojarse de las cosas que para él eran preciadas, ¿verdad? Vemos cómo en estos pasajes que desde el momento en que Jonathan amó a David, existe una relación de confianza, de entrega, de sumisión, puedo decir, porque al entregarle todas sus posesiones, él estaba mostrando cuánto confiaba en él, ¿verdad? Una figura del amor que debe de haber entre Cristo y nosotros es esto que yo veo entre Jonatán y David, ¿verdad? Un amor genuino, un amor puro, un amor que no está condicionado, un amor entre Cristo y cada creyente, hasta el punto de ceder todo lo que somos como personas, de ceder todas nuestras posesiones para iniciar una relación plena de confianza. Y cuando hablo de posesiones, no hablo solamente de posesiones materiales, sino ceder todo lo que nosotros somos, nuestro ser completo, ¿verdad? Con una plena confianza y una absoluta convicción de todo, que lo que nosotros poseemos en nuestras vidas es bendición porque Dios así lo ha permitido. Y aún las cosas malas serán bendición porque Dios así también lo permite, ¿verdad? Yo veo y aprendo de la amistad de Jonathan a cómo nosotros debemos amar a Dios, ¿verdad? De manera incondicional, a poner delante de Él, pues, todos nuestros razonamientos humanos, todas nuestras dudas, nuestras incertidumbres, nuestras inquietudes, para iniciar un camino en el cual transitaremos con Él y que aunque habrá todo tipo de dificultades, hermanos, porque esa es la gran realidad, ¿verdad? Todo tipo de situaciones difíciles, deberemos confiar plenamente que Él nos acompañará, que Él nos guiará y Él propiciará la salida para todas las situaciones que deberemos enfrentar en nuestro peregrinar. Esto me recuerda, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez leyeron el libro del peregrino, ¿verdad? Y cómo el peregrino en cada parte, en cada trayecto se va enfrentando a circunstancias, a emociones, a sentimientos, a situaciones que debe de aprender a dejar, a rechazar. Y así es nuestro peregrinar con el Señor, ¿verdad? A mí en lo particular me emociona pensar cómo se habrá desarrollado, ¿verdad? Esa amistad entre David y Jonatán, a tal punto que la Biblia nos enfatiza en que Jonatán quiso a David como a sí mismo, o sea, como él se quería, así quiso a David, ¿verdad? Y a tal punto que aún siendo Saúl su padre, Jonatán le declaró una lealtad a David por sobre todas las cosas, a pesar, ¿verdad?, de que, pues yo creo que Jonatán conocía la promesa que Dios le había dado a David, ¿verdad?, de que iba a ser rey, quizá, y aún a pesar de que humanamente él era el próximo en la línea de sucesión a través de Saúl, ¿verdad?, él no lo vio como un impedimento, porque lo amaba como a su propia vida, ¿verdad? Y qué precioso eso, hermanos, qué amor más incondicional, ¿verdad?
qué amor más precioso el que uno pueda llegar a tener. Y en este momento, pues yo hablo más que todo del amor que nosotros debemos de tener hacia nuestro Padre, hacia Dios, ¿verdad? En esa relación de amistad, de unidad, de unión, de comunión que nosotros debemos ir desarrollando en nuestras vidas hacia con Él. Eh, yo creo que Dios ha sido bueno para con nosotros. Gracias a Él, eh, pues fuimos encontrados, ¿verdad? Él nos dio propósitos, ¿verdad? Gracias al plan que Él desarrolló, según lo que nos cuenta la Biblia, ¿verdad? Fuimos rescatados primero, ¿verdad? Fuimos libertados y no solamente nos libertó, sino que diseñó propósitos para nosotros, ¿verdad? Para que nosotros vivamos conforme a su perfecta voluntad. Eh, yo creo que es tan lindo poder obtener el conocimiento de cuáles son los propósitos de Dios específicos para nuestra vida, ¿verdad? Y también quiero enfatizar en que estos propósitos específicos para nuestra vida los conoceremos si nosotros iniciamos ese caminar de amistad con el Padre a través de Jesucristo, ¿verdad? Eh, yo le puse este título en realidad porque al leer la Biblia y buscar sobre el tema, me encuentro que hay un Dios que está interesado en sostener una relación de amistad con el hombre. Lo vemos desde Génesis, mis amados hermanos, y yo creo que lo vemos hasta el Apocalipsis, con las promesas y a lo largo de todo el desarrollo de la historia bíblica, cómo es Dios el que propicia ese acercamiento con el hombre. Y eso me muestra que Dios no está solo interesado en que el hombre lo venere, en que el hombre le sirva como el Dios supremo que lo es. No hay ninguna sombra de duda acerca de eso, pero que el amor de Dios se extiende más allá de eso, que Él primero busca que el hombre lo conozca y de hecho creo yo que es a través de Jesucristo quien propicia para nosotros esa salvación en este último tiempo, ¿no? Bueno, ya son más de 2000 y pico de años que han transcurrido, pero como dice la palabra, ¿verdad? Dios propicia ese rescate, esa salvación de nuestras vidas para que nosotros pasáramos precisamente de muerte a vida, porque como la palabra nos lo enseña, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos, en pecados, estábamos apartados de Dios. Éramos considerados hijos de ira, según lo que dice la palabra. Y dice que nosotros vivíamos, no pensemos que vivíamos conforme a nuestra voluntad. Fíjense que eso a mí fue bien impactante. Dice que vivíamos conforme al príncipe de este mundo. O sea, tremendo, hermanos, porque mucha gente piensa que no busca de Dios o todavía no me acerco a Dios porque quiero vivir mi vida como yo quiero y no, porque realmente siempre vamos a ser siervos, pienso yo, siempre vamos a ser esclavos. En este caso, pues nosotros somos, yo me prefiero considerar esclava de Cristo, ¿verdad? Porque sé que hay una libertad implícita en esto, ¿verdad? Y todo esto que les estoy compartiendo lo podemos encontrar en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 7. La palabra dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también
todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza, oigan esto, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí hay un paréntesis que me fascina. Dice, por gracia habéis sido salvados. Y con Él, hablando de Cristo, nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, estos versículos a mí me conmovían tanto mi corazón, porque no solo pasamos de muerte a vida, que ya es un acto sumamente poderoso y solo Dios con todo su poder, con toda su gloria y amor decidió hacerlo, ¿verdad? Decidió enviar a Cristo Jesús para que pudiéramos ser trasladados de un estado de desesperanza absoluta, hablando de la muerte, ¿verdad? A un estado de abundancia total, hablando de la vida. ¿Por qué? Porque la palabra dice que debemos de vivir en él una vida sobreabundante. Pero además de esto, nos dio la potestad de ser llamados sus hijos, sus amigos, mostrando en estos dos tipos de relación la intención de Dios de vivir una vida de compañerismo, de continuo caminar con el hombre, si éste lo permite, hablando de nosotros, ¿verdad? Si nosotros lo permitimos, o sea, la voluntad de Dios, el propósito de Dios es que nosotros caminemos con Él, pero también nosotros tenemos que tener un acto de fe al reconocerle y después un acto de sumisión al reconocer también que sin Él no somos nada en esta vida. Perdón, mis amados hermanos. Yo empecé a buscar en la Biblia porque, crean, este tema me tiene inquieta a mí desde hace unos 15 días. He estado reflexionando, pensando en algunas cosas, pensando en la obediencia, pensando cómo la obediencia no debe ser para nosotros una carga, sino un gozo para nuestras vidas. Cómo como seres humanos, claro, tenemos que ir muriendo a la carne poco a poco, y morir a la carne no es fácil, ¿verdad? El cuerpo humano se resiente, pero el espíritu que hay en nosotros se va vivificando día con día, ¿verdad? Y yo empecé a buscar en la Biblia, pues, los hombres que caminaron con Dios, ¿verdad? Que desarrollaron pues una entrañable, estrecha amistad con Él, a tal punto que llegaron a depender y a confiar absolutamente sus vidas, sus destinos, su futuro, el de ellos y el de sus familias, ¿verdad? Los llegaron a confiar en Dios, ¿verdad? Yo sé que cuando empecé a pensar esto, el primero que se me vino a la mente fue Abraham, porque es como el ejemplo, ¿verdad? De que más pues suena en la Biblia, pero yo no me voy a referir a Abraham, sino me voy a referir a Enoc, porque la vida de Enoc fue una vida impactante, a pesar de que la Biblia no da mucha información
acerca de la vida de Enoc, como todo lo que la Biblia cuenta, ¿verdad? Acerca de Abraham. Pero en los pocos versículos en los que la Biblia habla de Enoc, yo pude conocer a un hombre que caminó con Dios todos los días de su vida. Y lo digo todos los días de su vida porque aunque hay opiniones encontradas en cuanto a si Enoc caminó con Dios desde el principio de su vida o después de los 65 años cuando engendró a Matusalem. En fin, sin embargo, hay algo que yo encontré y que me fue de sumo gozo. Dice que los hombres, cuando nació Set, el hijo de Adán, los hombres comenzaron a buscar a Dios. Y Enoc pertenece a la descendencia de Set. Entonces, yo puedo deducir, si me equivoco, no lo sé, pero puedo deducir que si los hombres, desde que en Set fue engendrado, Set nació, los hombres, y Set fue uno de los que buscó a Dios, entiendo yo que Set fue un hombre que se preocupó porque sus generaciones conocieran a Dios. Y dentro de estas, no lo busqué honestamente, pero no recuerdo en qué generación, pero Enoc pertenece a la descendencia de Set. Y dice la palabra en Génesis 5, 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hermanos, esto es precioso. Pues ya empecé por identificarles porque yo creo que Enoc siempre desde niño recibió una instrucción, ¿verdad? Porque era descendiente de Set y desde Set los hombres empezaron a buscar a Dios. Y no cabe duda de que a Enoc le inculcaron, ¿verdad? La enseñanza de Dios, la existencia de Dios, la adoración a Dios. Pero puede ser que haya sucedido algo en la vida de Enoc para que la Biblia empiece y enfatice que Enoc caminó con Dios después que engendró a Matusalem. Entonces, en esta palabra caminó, yo encuentro como que él empezó su cercanía más íntima con Dios, su relación más cercana con Dios, esa estrechez de relación entre él y Dios, ¿verdad? Y la palabra caminar viene de la palabra hebrea que se llama halak, que también es afín a la palabra yalak, que tiene que en sí significa andar, pero tiene una gran variedad de aplicaciones literales y figurativas. Y como son muchas, les voy a dar varias que para mí fueron muy, muy importantes y que reflejan una serie de situaciones que se van a dar en nuestra vida producto de ese caminar con Dios, ¿verdad? Primero, dentro de los significados de la palabra yalak o halak, están acudir, andar, aumentar, avanzar, busca, caminante, conducir, continuamente, correr, crecer, dar, descargar, desvanecer, divulgar. Ténganme un poquito de paciencia, porque son varias. Emprender, frecuentar, guiar, ir, juntar, llegar, llevar, marcha, marchar, morar,
y miren algo, esto me impresionó, morir. Y también significa hacer pasar o dar paso, proceder, prosperar, recorrer, salir, seguir, venir, viajar y volver. Aquí termino con estos. Todos estos significados de la palabra desprenden aspectos tremendos, mis amados hermanos. Yo lo que puedo ver en estos significados es que tener una relación de amistad con Dios no solamente implica lo que en sí la palabra caminar con Él quiere decir, ¿verdad? Que es dar pasos uno al lado con el otro, sino que es un caminar con Él diariamente, que es lo más obvio que podemos pensar, ¿verdad? Pero lo importante de iniciar un caminar con Dios también radica en todas las consecuencias favorables o de bendición que traerá a nuestra vida y que también lo podemos entender del significado de la palabra caminar. Nos habla de una búsqueda de su voluntad para nuestras vidas, lo cual redundará en un aumento de nuestro conocimiento en Él y de sus propósitos para nosotros. Esta búsqueda continua, creo yo que se dará porque habrá un anhelo en nuestros corazones que se produce de vivir una vida de comunicación con Él. Esta vida de comunicación traerá una guía, un conducir de nuestro recorrido diario por la vida, pero que aunque la estemos viviendo en estos momentos físicamente hablando de la vida en este mundo, no la viviremos como la vive el mundo, sino la recorreremos conforme a los propósitos divinos de Dios. Esto traerá en nosotros un crecer que nos permitirá desvanecer todos aquellos argumentos que el enemigo quiere levantar en nuestra mente para hacernos desfallecer o desmayar. Seremos capaces de divulgar su palabra y proclamar todas aquellas cosas que Él ha hecho y ha cambiado en nuestras vidas. Seremos un poderoso testimonio para otros. Seremos capaces de llevar las buenas nuevas de salvación a otros que están pasando por las mismas cosas que nosotros quizá ya pasamos. Quiero decir que a través del Espíritu Santo, nosotros seremos guiados para dar el mensaje de salvación de la manera en que las personas necesitan recibirlo. No será un mensaje aprendido, no será un mensaje como una cantaleta, sino que tendrá una orientación específica para cada vida revelada por el Espíritu Santo. Esta orientación a otras vidas y para que estas vidas den ese paso que nosotros dimos de pasar de muerte a vida. Y en este proceso, nuestro espíritu, alma y cuerpo prosperará. Es decir, que será habilitado para el encuentro con Cristo cuando seamos finalmente traspuestos de este mundo físico al mundo celestial. No importa por qué medio, si a través de la muerte física o a través del arrebatamiento. Y toco esto, hermanos, porque yo sé que este es un tiempo de mucho dolor para muchas familias, tanto creyentes como no creyentes, tiempo en que se han perdido seres queridos, amistades, familiares, padres, madres, hijos, pero que sabemos que aquel que ha estado en Cristo ha sido un medio, la muerte, para que el Señor lo pueda llevar con él. Y aquellos que aún estamos hoy antes de la venida de Cristo, podamos obtener esa bendición de ser arrebatados como lo fue Enoc, ¿verdad? Miren, a mí todo esto, no saben lo que me tocaba, mi vida cuando yo estaba armando todo esto. Como les dije anteriormente, ¿verdad? La Biblia nos da pocos datos de Enoc,
pero creo que nos muestra los más importantes que le condujeron a ser llevado por Dios. Una vida de verdaderamente un continuo caminar en Él, una vida de obediencia, una vida de sumisión, pero no por la carga que implica la ley, porque imagínense, en ese caso ni siquiera existía la ley, ¿verdad? La ley aún no se había dado a conocer, sino que Enoc llegó a obedecer a Dios porque inició ese camino con Él en el cual le conoció y le reconoció como su único amigo y como lo único suficiente para llenar todas las necesidades en su vida. ¿Verdad? Esto hermanos, yo no sé si a ustedes les impacta, pero a mí me impactó tanto. Vemos también que Enoc nos enseña que no es importante lo que el mundo considera como importante, o no es importante cómo el mundo ve la fama o cómo el mundo ve la prosperidad, ¿verdad? Porque en su tiempo, hablando del tiempo de Enoc, ¿verdad? En el tiempo de sus contemporáneos, eso fue algo que también el Señor me hizo verlo, ¿verdad? Si ustedes leen toda esta genealogía, ven cómo Enoc fue uno de los que menos vivió, porque todos eran 700, 800, 900 años que habían vivido, ¿verdad? Y hablando humanamente, Enoc fue el que menos años vivió. Pero yo llego a la conclusión que fue así porque llegó a agradar tanto y a llenar tanto el corazón de Dios que él dijo, no, yo ya quiero a Enoc aquí delante de mi presencia. Y en realidad lo que hizo fue quitarle a Enoc el lastre de vivir esta vida corruptible. Y les digo lastre porque en realidad nosotros que hemos conocido la verdad, sabemos que esta vida no es tan importante como la vida venidera que vamos a tener en la eternidad, en la plena gloria de Dios, ¿verdad? Y no es que yo esté menospreciando mi vida acá, porque esta es una vida que Dios me ha concedido para poder vivirla en bendición, en armonía, en obediencia a Él, en entrega a Él, en adoración a Él, pero que debemos hacer esas cosas que estoy mencionando, que a veces, hermanos, el día a día nos come, ¿verdad? Y vivimos tan afanados, tan angustiados. Miren, yo no sé, tal vez solo a mí me pase, pero me pasa, ¿verdad? Y, y, y hay momentos en que, wow, yo tengo que enfocarme y decir, Julissa, enfócate, ¿verdad? Aquí estás de paso y por mucho que te afanes, no puedes agregar a tu estatura, pero ni medio centímetro, ¿verdad? Y por mucho que llegues a tener, si así lo permite Dios, nada te llevarás, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros reconozcamos que una relación de amistad con Dios debe de estar pues íntimamente relacionada con la confianza plena que nosotros debemos tener hacia Él, ¿verdad? Estar conscientes de que aunque estemos pasando por valles de sombra y de muerte, como dice la palabra, ¿verdad? La misma palabra también nos da la promesa de que la vara y el cayado de Jehová nos infundirán confianza, nos infundirán aliento. ¿Por qué? Porque por duros que sean los problemas, mis amados hermanos, no debemos de perder la vista de que el Señor va con nosotros y de que Él obrará para bien en todo, aún así, si no recibimos la respuesta que esperamos. Hebreos 11:5 nos dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y miren, hermanos, esto a mí me muestra que había una relación de comunicación entre Dios
y Enoc, en la que Dios le hablaba y le daba a conocer cómo él se sentía hacia él, cómo estaba el corazón de Dios hacia Enoc, y también cómo Enoc le expresaba a Dios cómo él se sentía hacia él. Hermanos, esto es lindo y esto es lo que la Biblia nos enseña en todo su recorrido, ¿verdad? Que la intención de Dios es mantener esa comunicación con el hombre. Judas 1, 14, 15 nos muestra el tipo de persona que fue Enoc y el tipo de revelación que también recibió. O sea, Enoc tuvo frutos, tuvo dones también propicios por la cercanía, el caminar con Dios todos los días de su vida. Judas 1, 14, 15 dice, de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Quise leer todo esto porque prácticamente Enoc profetiza lo que iba a acontecer con la generación que no había querido reconocer a Dios, que no había querido caminar con Dios. Entonces, aprendemos a través de la Biblia que Enoc, al vivir una relación de amistad, de comunicación, de confianza, de caminar con Dios, recibió de parte de él la revelación de lo que habría de acontecer y de lo que sería librado del juicio que vendría sobre toda la humanidad. Por eso el Señor se lo lleva, el Señor lo arrebata, ¿verdad? Qué precioso, mis amados hermanos. Qué belleza, en verdad, lo que el Señor hace en la vida de Enoc y cómo Él le muestra lo que va a acontecer. Y yo imagino que hasta el Señor le dice, te voy a llevar por eso. Pues para mí Enoc ha sido un gran ejemplo de un recorrido, de un caminar, de una amistad con Dios y todo lo que produjo, ¿verdad? Para la vida de Enoc. El ser arrebatado, el ser apartado de la muerte física misma y de ser libertado del juicio que en ese entonces había de venir. Quiero concluir con varias citas que al estar estudiando el tema encontré y que se relacionan con el hecho de caminar una vida de amistad con Dios, que yo creo que nos traerá el deseo de obedecer y de vivir para cumplir sus planes y propósitos para nuestra vida, para comprender que si nos equivocamos y erramos, pero que si nos arrepentimos genuinamente, Él traerá restitución para nuestras vidas. Colosenses 1:10 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si tú no sabes cuáles son los propósitos de Dios, con cuáles fuiste concebidos, diseñados, aquí los puedes encontrar, ¿verdad? Primero para que andemos con Él, para que le agrademos, para que demos frutos, para que demos obras que sean buenas, no porque las obras nos vayan a salvar, sino porque la fe sin obras es fe muerta, y creciendo cada día en Él. Job 22:21 nos habla, reconcíliate pues con Él y haz la paz, así recobrarás tu ventura. ¿Qué nos quiere decir Job y por qué no busqué pasajes del Nuevo Testamento? Porque quise buscar pasajes
en el sentido desde que el Antiguo Testamento Dios ha dispuesto vías de reconciliación para con el hombre, para que nosotros hagamos las paces con Él, para que andemos conforme sus propósitos en nuestra vida y para que vivamos esa vida de victoria que Él ha diseñado para nosotros. Juan 15:13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Jesús dio su vida de forma voluntaria por nosotros. Él obedeció hasta tal punto de recibir la muerte en la cruz. Pero lo hizo por ti, por mí. No pensó en él, pensó en nosotros. Juan 15:14, y así vamos a concluir hasta el 16, pero les quiero dar como la pequeña reflexión que yo encontré en ellos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Cuando entras en una relación de amistad, los aspectos que debes ceder en tu vida por mantener esa amistad no son carga, son bendición, son gozo. Y aunque tu carne se duela, tu espíritu se regocija y se vivifica en Dios. Juan 15:15. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. La revelación que viene a nuestras vidas, mis amados hermanos, pues claramente lo sabemos, es a través del Espíritu Santo, que viene el entendimiento que nos permitirá comprender su palabra y que ésta sea revelada a nosotros, que se nos den a conocer los misterios de los cuales esa palabra habla y también que se nos dé a conocer aquello para lo cual hemos sido creados. La revelación de lo que tú serás en el Señor, que viene y viene a ser contundente por esa relación de amistad que tú tienes con Él. Hablando de Cristo, y que Cristo, que ha oído todas las cosas de su Padre, porque Él mismo lo dijo, no es de mi cuenta, sino que yo vengo a decirles todo lo que el Padre me ha dicho, ¿verdad? Él lo ha transmitido también a nosotros. Juan 15:16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Hermanos, yo quiero cerrar con esta poderosa promesa de parte de Dios. Vemos que trae promesa el tener una vida de amistad, de relación con Él, que nuestras oraciones serán escuchadas y serán respondidas, mis amados hermanos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, mis amados hermanos. Así que ahí está el tiempo para quien quiera agregar algo más o quiera compartir alguna experiencia relacionada al tema, pues bienvenidos sean mis amados hermanos.